Soy Fede, bienvenidos a mi canal de YouTube. Vamos con ejercicios resueltos de funciones. Dice el ejercicio número 5, averigua el dominio, el recorrido y los cortes con los ejes de las siguientes funciones. Nos dan la gráfica de 4 funciones y tenemos que estudiar su dominio, su recorrido y los cortes con los ejes. Recordáis que el dominio lo mirábamos siempre en las X y vemos que aquí los X que van desde 0 hasta más infinito, en todos estos X sí que nos encontramos función. Para todos estos X tenemos función. En cambio, en los X negativos no tenemos función. Por eso el dominio será desde 0 hasta más infinito, incluyendo el 0, porque exactamente para x igual a 0 la función vale 0. Veis que si nos movemos en todos estos x vamos teniendo función. Para este x tengo función, para este x tengo función. Luego será desde 0 hasta más infinito. Si buscamos ahora el recorrido, pues el recorrido vamos a ver dónde tenemos función. Fijaos que si la y es positiva, aquí no tenemos función. En cambio, para los i's que son negativos sí que tenemos función. Luego, el recorrido sería desde menos infinito hasta 0, porque siempre venimos desde abajo hasta arriba. Por ejemplo, para este valor de y me encontraría por aquí un valor de la función, ¿vale? Porque esta función sigue de manera indefinida, ¿de acuerdo? Para y igual a menos 2, pues tengo función. La x que le correspondería sería 4, tendría el punto 4 menos 2, es decir, que para y igual a menos 2 sí que tengo función. Exactamente igual, vengo de abajo arriba hasta que llego hasta aquí. Luego el recorrido lo medimos en las y es desde menos infinito hasta 0. Los cortes con los ejes solo hay uno, aquí veis, que es el punto de coordenadas 0, 0, el origen de coordenadas. Bueno, vamos con el apartado B. El apartado B buscamos otra vez el dominio moviéndonos en las X. Aquí no voy teniendo función, veis que no tengo función, para estos X no tengo función, para este X no tengo función, hasta que llego al X igual a menos 4, que entonces sí tengo función. Y de menos 4 en adelante, pues voy teniendo, para cualquier valor de X que vosotros cogierais, tengo valor de la función, lo veis. A este X tengo función, para este X tengo función. Luego el dominio sería desde menos 4 más infinito, que son los valores de la X, para los cuales sí que tenemos función. Luego el dominio, como pongo aquí, va desde menos 4 cerrado, porque para x igual a menos 4 sí que tenemos función, hasta más infinito. ¿Qué ocurre con el recorrido? Pues que si las y son negativos, aquí no tenemos nada, aquí no tenemos función, y estos son los valores que corresponden a las y negativas, ¿vale? En cambio, cuando la y ya empieza desde 0 en adelante, si la y va subiendo, sí que voy encontrando función. Por ejemplo, para este valor de y sí que me encuentro que tengo función. Para este valor de y sí que me encuentro que tengo función, ¿de acuerdo? Luego, ¿cuál sería el recorrido? Los y es que van desde 0 hasta más infinito, incluyendo al 0, porque cuando la y vale 0, precisamente tengo el punto menos 4, 0, que es el único punto con el corte, con el eje OX. ¿Cuántos cortes tenemos entonces? Pues tengo un corte con el eje de las X, que es el menos 4, 0, y un corte con el eje Y, que es el punto 0, 2. Este sería el punto de coordenadas 0, 2. Corte con el eje OX, corte con el eje OY. Vamos con el apartado C. En el apartado C tenemos una parábola, esta parábola que sigue de manera indefinida, no tiene problema de dominio, es una función polinómica, ¿verdad? Luego su dominio serán todos los números reales, que lo podemos poner como desde menos infinito hasta más infinito. Los infinitos, recordad que siempre están abiertos, siempre tenemos que poner paréntesis con un infinito, y en los puntos pueden estar abiertos o estar cerrados, como veremos a continuación. En este caso, el recorrido, veis que aquí no tengo función, si la y queda menos de menos 4 no tenemos función, pero en cambio cuando la y va desde menos 4 en adelante sí que nos encontramos con función. Por ejemplo, para y igual a 4 tendría dos valores de la x que le corresponderían, ¿de acuerdo? De forma que el recorrido será desde menos 4 hasta más infinito, siempre venimos de abajo hacia arriba en el recorrido y de izquierda a derecha en el dominio, ¿de acuerdo? Cortes con los ejes. Tengo tres cortes. Dos con el eje OX, que sería el menos 2, 0 y el 2, 0. Dos cortes con el eje OX y un corte con el eje OY, que sería el punto de coordenadas 0, menos 4. Bueno, vamos con el apartado D. Este apartado es muy interesante porque nos aparece una función definida a trozos, con la cual vamos con este tipo de funciones trabajaremos más adelante, ¿vale? Y es importante ya ir teniendo en consideración las particularidades que tienen este tipo de funciones definidas a trozos. Bueno, vamos con el dominio. El dominio, desde luego que si la x es menor que menos 4 no tengo función.
aquí no aparece para nada función, y si la x es mayor que 6, aquí no tengo función en absoluto. Ahora, ¿qué ocurre exactamente en el menos 4? Pues exactamente en el menos 4 tengo un hueco. Es decir, que justo para x igual a menos 4 no existe función. Por eso pongo el menos 4 abierto. ¿De acuerdo? En el menos 3,999999, todos los 9 que queráis, sí que hay función, pero exactamente en el menos 4 no hay función. Y esto lo significamos de esta manera, diciendo que el dominio empieza en menos 4 abierto, y aquí tengo un trozo en el que sí que voy teniendo función hasta que llego al 2. En el 2 tengo un hueco. Luego en este trozo tengo una función que está comprendida entre menos 4 y 2, entre la x igual a menos 4 y la x igual a 2. ¿Qué ocurre en el 2? En el 2 en principio tengo aquí un hueco, pero ocurre que está el punto aquí más marcado. Si yo os dijera, oye, a la vista de la función, ¿cuánto vale la y si la x vale 2? Pues trazaría esta vertical y vería que cuando la x vale 2, el valor de la y que le corresponde vale 4. Luego tengo aquí otro trozo, esta recta, que sí que existe función si la x se mueve entre 2 cerrado, porque para x igual a 2 sí que tengo función, hasta el 6 cerrado también, porque para x igual a 6 sí que tengo función. ¿De acuerdo? Luego tengo dos trozos, un trozo entre menos 4 y 2 abierto, unión, otro trozo entre 2 cerrado y 6 cerrado. Podría ponerlo desde menos 4 hasta 6, pero es habitual en las funciones definidas a trozos, así con trozos tan diferenciados, separar el dominio de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Bueno, interesante ver que lo que no podría ocurrir es que yo siguiera con esta función por encima, porque entonces para un valor de x tendría diferentes valores de la y, es decir, que nunca podrá quedar una gráfica un trozo solapado encima del otro, ¿de acuerdo? Puede ocurrir que no tenga función, por ejemplo aquí. Lo que no puede ocurrir es que yo continuara con esta y tuviera un trozo de esta recta sobrepuesto sobre esta recta que hay aquí. O que continuara con esta recta horizontal y entonces tuviera un trozo sobrepuesto de una recta sobre la otra. ¿De acuerdo? Bueno, dominio entonces, menos 4, 2 abiertos, unión 2, 6 cerrado. Y el recorrido está claro. Si la y vale menos de menos 4 no tengo función, si la y vale más de 4 no tengo función. Luego el recorrido, la y se mueve entre menos 4 y 4. Cortes con los ejes serían el 0, 2, este punto que estoy marcando con la mano, y el 4, 0, corte con el eje de las x. Bueno, vamos a ver ahora el dominio de la función cuando la función nos viene dada a través de una fórmula. La primera función que nos dan es una función polinómica, luego el dominio serán todos los números reales. No tengo problema, puesto que no hay ni denominadores, ni es una raíz de índice par, ni aparecen logaritmos, ¿de acuerdo? Luego el dominio serán todos los números reales sin mayor problema. Le podemos dar a la x el valor que nos dé la gana, porque a la y le corresponderá exactamente el mismo valor, porque en este caso la función es y igual a x. Vamos con esta función. Aquí ya sí que aparece un cociente, luego mi función es y igual a 1 partido por x. ¿Qué valor no podremos darle a la x? Pues aquel que haga que lo de abajo valga 0. ¿Y cuál es el valor para el que x vale 0? Pues precisamente el 0. Luego lo primero que hago siempre en los dominios es poner la condición. Serán los números reales tales que el denominador tiene que ser distinto de 0. Y ahora vemos cuáles son los puntos que cumplen eso. Y los puntos que cumplen eso son todos los números reales menos el 0, puesto que el único que es distinto de 0, el único que es igual a 0 es el 0. Luego tendré que quitarlo. Luego el dominio será todos los números reales menos el 0, que lo podemos también expresar de esta manera. Desde menos infinito hasta 0, sin el 0, unión desde 0 hasta más infinito, sin el 0, porque lo pongo con paréntesis, es decir, lo pongo abierto. ¿De qué manera podéis ponerlo? De la que queráis. Tan válida es esta como esta. Cualquiera de las dos sirve. Voy con esta función. Tengo cuidado otra vez porque tengo denominadores. ¿Y qué es lo que tiene que ocurrir? Que el denominador sea distinto de 0. Pues esa es la condición que ponemos. Nos servirán los x pertenecientes a R, es decir, los números reales, tales que el denominador sea distinto de 0. Vamos a ver cuáles son los puntos que cumplen esta condición. Y los que cumplen esta condición serán todos los números reales menos el 1, que es el único valor para el que esto vale 0. Luego el dominio serían todos los reales menos el 1, que podemos expresarlo de nuevo de esta otra forma, desde menos infinito hasta 1 abierto para quitar el 1, unión desde 1 abierto hasta más infinito.
Los infinitos recordáis que siempre están abiertos y aquí he abierto en el 1 precisamente para quitarlo. Vamos con el apartado D. El apartado D otra vez, de nuevo un cociente, pues tengo que estudiar. Me servirán los números reales tales que el denominador sea distinto de 0. Voy a ver cuándo ese denominador vale 0 y esos serán los puntos, los valores que tengamos que quitar. Resolvemos la ecuación igualando a 0 el denominador y nos sale que la x vale menos 1, que la x vale 1. Luego, ¿cuál será el dominio de nuestra función? Pues serán todos los números reales menos los que no nos sirven, que son el 1 y el menos 1. Lo podéis poner de esta manera o podemos decir desde menos infinito hasta menos 1 unión, desde menos 1 hasta 1 abriendo en el menos 1 para no incluirlo, unión desde 1 hasta más infinito abriendo aquí de nuevo en el 1 para no incluirlo, es decir, para quitarlo. Bueno, vamos con esta función. A veces nos dan una función y empezamos a calcular igual a 0 no sé qué. Oye, que aquí no hay que hacer nada. Aquí no hay que hacer nada porque no hay ni denominadores, ni raíces de índice par, ni logaritmos. Luego esta función es una función polinómica y el dominio serán todos los números reales que si queremos lo podemos poner desde menos infinito hasta más infinito. Bueno, voy entonces con este otro. Ahora sí que aparecen denominadores, con x en el denominador. Ponemos la condición, como siempre, los números reales tales que el denominador sea distinto de 0. Para eso quitaremos los valores para los que el denominador valga 0. Resolvéis esta ecuación, que es una ecuación de segundo grado, o bien con la calculadora o bien aplicando la fórmula de la ecuación de segundo grado y nos llega a que la x vale menos 2 y que la x vale 3, que serán los que tengamos que quitar. Luego el dominio de la función serán todos los números reales menos el menos 2 y el 3, que lo puedo poner de esta manera. Desde menos infinito hasta menos 2, unión de menos 2 a 3, unión desde 3 hasta más infinito, elegís la que vosotros queráis. Vamos con el apartado G. Ahora aparecen ya raíces, aparecen radicales de índice par. Esto es una raíz cuadrada, el índice es 2, que es par. Nos vamos a las condiciones que hablábamos en el vídeo explicativo al respecto de los dominios y nos servirán los números reales tales que el radicando, lo de dentro de la raíz, sea mayor o igual que 0. No la x, sino lo de dentro de la raíz. Luego tengo que resolver esta inecuación. X menos 2 mayor o igual que 0 es una inecuación lineal. Recordáis que esta la resolvíamos de manera muy fácil, despejando la x. Lo que estaba restando pasaba sumando, lo que estaba sumando pasaba restando. Solo teníamos que tener cuidado cuando lo que pasábamos multiplicando o dividiendo era negativo, porque además de pasar multiplicando o dividiendo nos invertía el sentido de la desigualdad si ese factor era negativo, ¿de acuerdo? En este caso está restando, pasa sumando, luego serán los x mayores o iguales que 2. ¿Y cuáles son los x mayores o iguales que 2? Pues los del intervalo que va desde 2 cerrado hasta más infinito. Este sería, por tanto, el dominio de esa función. Vamos con esta otra, la raíz de menos x. Pongo la condición, los números reales, tales que lo de dentro de la raíz, que es menos x, es mayor o igual que 0. Luego tengo que resolver esta inecuación. Esta inecuación, si multiplico para despejar la x, multiplico en los dos miembros de la inecuación por menos 1. Como estoy multiplicando por un número negativo, recordáis, como decía antes, que me invierte en el sentido de la desigualdad. Menos 1 por x es x y menos 1 por 0 sigue siendo 0, pero al haber multiplicado por menos, que es negativo, me invierte el sentido de la desigualdad. Luego, ¿cuál será el dominio de esa función? Los que cumplen esta condición, y los que cumplen esta condición son los x menores o iguales que 0, es decir, los que van desde menos infinito hasta el 0 cerrado. Vamos ahora con una logarítmica. La condición del logaritmo es que a lo que aplicamos el logaritmo tiene que ser estrictamente mayor que 0. Luego me servirán los números reales, tales que x más 5 sea estrictamente mayor que 0. Nos queda una inecuación lineal, fácil, despejamos la x, el 5 que está sumando lo pasamos al otro lado restando, luego serán los x mayores que menos 5. ¿Y cuáles son los estrictamente mayores que menos 5? Los que van desde menos 5 abierto hasta más infinito. Como es estrictamente mayor, tengo que poner aquí paréntesis. Aquí veis cómo era mayores o iguales que 2, incluía el 2, menores o iguales que 0, incluía el 0. Aquí, como la desigualdad es estricta, no puedo incluir al extremo, luego será desde menos 5 abierto hasta más infinito. Bueno, muy interesantes estos ejercicios que los vamos a tener que practicar muchísimo a lo largo, no solo de cuarto de la ESO, sino de todo el bachillerato. Es importantísimo el cálculo de dominios en el análisis matemático.
Vamos con el ejercicio 7. El ejercicio 7 nos pide que calculemos los puntos de corte con los ejes. La primera... Voy a enchufar que si no se me va a ir la batería. La primera función que nos dan es una recta igual a 2x menos 1. Recordáis que los cortes con el eje de las x era sustituir la y por 0 y calcular cuánto valía la x, y los cortes con el eje de las y eran sustituir la x por 0 y ver cuánto valía la y. Aquí lo pongo, 2x menos 1 igualamos la y a 0, despejamos la x y solamente nos sale un corte, el punto A de coordenadas 1 medio, 0. Con el eje y hemos sustituido la x por 0, ya veis aquí he sustituido la x por 0, este 1 aquí me he equivocado, es un 2, ¿verdad? Es 2 por 0 menos 1, 2 por 0 es 0 en cualquier caso, luego la y vale menos 1, luego la b es el punto 0 menos 1, este 1 es un 2, que es este 2, sería 2 por 0 menos 1, ¿de acuerdo? El punto está bien, sale el punto de coordenadas 0 menos 1, corte con el eje de la y. Bueno, hago lo mismo en todos los apartados, x cuadrado menos 1, aquí sustituyo la y por 0 para calcular los cortes con el eje de las x y tenemos dos soluciones, 1 y menos 1. Por eso tenemos dos puntos de corte. El punto P menos 1, 0, el punto Q, 1, 0. Sustituyendo aquí la x por 0, obtenemos el corte con el eje y sale el punto de coordenadas 0 menos 1. Esto lo haciendo vosotros y luego confirmáis con el resultado si lo tenéis bien o lo tenéis mal, ¿de acuerdo? X cuadrado más 3x, pues corte con el eje de las x, igualamos a 0 la y. Resolvemos la ecuación y nos quedan dos cortes, el 0, 0 y el menos 3, 0. Y aquí, sustituyendo la x por 0, nos queda directamente igual a 0, nos sale el punto P, que es el origen de coordenadas, que el origen de coordenadas es el corte con ambos ejes, con los dos a la vez. ¿Vale? Fácil, como siempre, sustituimos la y por 0, vemos lo que vale la x, sustituimos la x por 0, vemos lo que vale la y, y obtenemos en este caso dos cortes con el eje o x, el punto menos 3, 0 y el punto 2, 0, y un corte con el eje o y, a ver, corregid esto, perdón, este sería el punto 0 menos 6, veis que la y es la que vale menos 6, sería el punto 0 menos 6, ¿de acuerdo? Bueno, hacemos exactamente lo mismo con este y aquí ahora tenemos tres cortes con el eje de las x, el 0, 0, el menos 2, 0 y el 2, 0, y tenemos un único corte con el eje de las y, que en este caso coincide el corte con el eje x y con el eje y, porque es el origen de coordenadas, es el punto 0, 0. Vamos con el apartado F. El apartado F volvemos a tener aquí tres cortes con el eje de las x, menos 3, 0, menos 2, 0 y 1, 0. Y si la x vale 0, la y vale menos 6, luego tengo el punto de coordenadas 0, menos 6. Recordad que aquí lo tenéis que corregir, es el punto 0, menos 6. ¿Vale? Bueno, pues espero que este vídeo os haya sido útil. Muchas gracias por vuestro like y hasta la próxima. Adiós.